empezar. Era una prueba, ¿eh? Era una prueba nomás. Vuelve a empezar todo. Empiezo nuevamente. Ya, ahora sí. Ya. 3. Agüita, por favor. Sí, sí. 3, 2, 1. Grabando. Muy buenos días. 5 de abril del 2004, siendo las 9 de la mañana, en Radio San Borja iniciamos la hora del abogado. El día de hoy tenemos como invitados especiales al doctor Wilmer Medina, abogado del señor expresidente Alan García, y al doctor Guillermo Olivera Díaz, quienes nos acompañan el día de hoy para tratar la sentencia del quinto juzgado constitucional que anula todos los informes de la megacomisión. Pero antes de iniciar esta entrevista con estos dos abogados, quiero dedicar unas cuantas palabras a un distinguido ex magistrado, César Javier Vega Vega, que ha dejado de existir. Un gran amigo, y hoy la familia judicial se encuentra de duelo. Reconocido por apoyar y servir a mucha gente sin ningún interés, pero también criticado. Pero realmente es una persona que ha dado mucho por el Poder Judicial y realmente nos sentimos dolidos y conmovidos por su temprana desaparición. Creo que César Javier se va a encontrarse con su señora madre. Hasta pronto, César Javier. Solamente nos has adelantado. Muchas gracias. Doctor Medina, se ha dado a conocer la sentencia del quinto juzgado constitucional, por el cual se anula la declaración del 30 de octubre del señor expresidente de la República y como consecuencia de todos los informes de la megacomisión referidos a las denuncias a la investigación del expresidente. ¿Podría usted decirnos cuáles son las implicancias de esta resolución? Sí, con todo gusto. Quiero precisar que la noticia que se dio el día lunes en la conferencia de prensa en el Congreso, mediante la cual se anulan todos los informes de la megacomisión, no es por una sentencia que ha dado el juez Velázquez, sino que se trata de una resolución que en ejecución de la sentencia que dictó en el mes de septiembre el quinto juzgado del año pasado, la misma que fue confirmada por sentencia de vista por la primera sala civil en el mes del 27 de diciembre del año pasado, y es en ejecución de esos dos fallos que han quedado firmes, es que a pedido nuestro, el juez Velázquez, titular del quinto juzgado constitucional, ha declarado nulo la citación del 4 de octubre del 2013, la sesión de la megacomisión del 30 de octubre del 2013, donde el presidente García compareció de buena voluntad, y los 8 informes que la megacomisión ha elaborado y que ya incluso había entregado a la mesa directiva del Congreso y que estaban pues próximos a ser debatidos en tanto se hubiera fijado fecha, cosa que como consecuencia de esta resolución número 22 del 27 de marzo no va a ocurrir. Doctor Olivera, respecto a esta sentencia, en su opinión, ¿cuáles son las implicancias? En primer lugar, doctor García Ballina, también mi recuerdo a César Vega Vega. Fue mi alumno en Villarreal. Integré el examen cuando él devino abogado. Y en la noche, festejando su graduación, nos reunimos César Vega Vega y Víctor Raúl Aya de la Torre. En homenaje a César Vega Vega, mi recuerdo. En relación al doctor Wilmer Medina, acabo de escuchar una bonita broma que nos ha hecho reír. Ha dicho el doctor, yo no soy Wilmer, sino Wilber con B de burro. Y yo me atreví a preguntarle, ¿y su apellido materno? Me dice Bárcena, también con B de burro. Y como a mí me gusta la jocosidad, yo le dije, doblemente B, doblemente burro. Ahora, al colega
que tiene apellidos, o en su nombre y apellidos, doble B, la B de burro, le voy a decir lo siguiente, que ha faltado a la verdad cuando dice que el juez de García, Hugo Velázquez Zabaleta, ha declarado la nulidad de 8 informes finales de la megacomisión. Colega Wilber Medina Bárcena, eso no es cierto. Aquí yo he venido armado así como usted, armado con papeles. Aquí está la resolución, que no es sentencia. Le aplaudo cuando usted reconoce ahora que no es sentencia. Antes decían que era una sentencia. La resolución en ejecución de sentencia, que en su parte resolutiva dice: además, se declara la nulidad de los actos posteriores o sucesivos. En ningún momento hay la palabra informes finales de la megacomisión. Solo hay esta frasecita ambigua, calculadora. En mi caso, valgan verdades, la considero contrabando prevaricador, en donde se anula, bien ha dicho el doctor Medina, 1, la citación a García del 4 de octubre, 2, la declaración de García del 30 de octubre de 2013, y luego dice, y todos los actos posteriores. Doctor Medina, ¿actos posteriores hasta cuándo? Y dice el doctor Medina que en ejecución de sentencia han pedido estas nulidades. Y dice él, en ejecución de 2 fallos. Doctor Medina, no existen 2 fallos. Existe una única sentencia de primer grado del 19 de septiembre de 2013, dictada por el juez de García, Hugo Velázquez Zabaleta. Esa sentencia, al ser apelada, fue confirmada, llamémosle en todos sus extremos, sin ninguna integración de ningún aspecto nuevo. Cuando la sentencia de vista confirma la anterior, solo está dejando su préstito en la sentencia inicial, porque la de vista se suma a la inicial. Por lo tanto, no hay 2 sentencias y con diversa amplitud. Eso como corrección para el doctor Medina. Bueno. Con el mayor aprecio, doctor Medina. Realmente usted, doctor, yo aquí vamos a hacer un debate respecto a este tema, es importantísimo. Entonces, respecto a lo que acaba de sostener el doctor Guillermo Olivera, ¿qué es lo que usted puede referir, doctor? Sí, solo quiero precisar y rechazar tajantemente la expresión que lo ha repetido en 2 oportunidades, juez de García. El señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta es juez titular del 5º Juzgado Constitucional de Lima. No es juez de García, es juez que ejerce la magistratura, ha pasado los tamices correspondientes y es un juez que pertenece al Poder Judicial. Quiero precisar eso y que en lo sucesivo se evite de ese tipo de afirmaciones que en todo caso pueden confundir a la población. Respondiendo el tema de la lectura que hace el doctor sobre la sentencia, yo quiero referirme a que no hay ningún contrabando. El fallo tiene, la resolución de ejecución tiene 2 puntos, declara efectivamente nula la carta, la invitación, la sesión, y además declara la nulidad de los actos posteriores sucesivos que afecten los derechos constitucionales protegidos en el presente proceso. Y esto va concatenado con el considerando el último considerando, que es el 15º, donde ciertamente se dice y se alude a los informes, y si el juez no lo ha puesto de manera precisa los informes tales, por lo siguiente: cuando nosotros hacemos el pedido de la ejecución de sentencia el 27 de enero, y el juez se ha tomado 2 meses para resolver, la mesa de la megacomisión ya había entregado los informes a la mesa directiva. Los informes que ciertamente están ocultos, nadie lo tiene, ni nosotros, ni nuestros parlamentarios, ni el señor, ni Mauricio, ni Javier lo tienen. Es un secretismo total, pero sí ciertamente, aprovecho esta precisión, está colgado en la página web
de justicia viva. Sí. Están los 8. Eso De sí, manera es que nosotros no lo hemos, como no nos consta, pero le hemos pedido los informes porque ya es de conocimiento público. Y el juez lo que ha dicho, analiza en el 15º y pone todos los actos posteriores que ciertamente se refieren a por qué. Concluyo con esto la pregunta, es que nadie puede ser acusado de nada sin que previamente se le haya oído válidamente. Ergo, si se declara nula la citación, se declara nula la sesión, Dios mío, no puede haber informe aislado toda vez que la declaración ha sido declarada nula. Doctor Olivera, si bien es cierto lo que usted acaba de referir, la citación del 4 de octubre y la sesión del 30 de octubre, pero esto es como consecuencia también de una resolución judicial que había declarado nula las declaraciones anteriores de Alan García, aduciendo de que no se había violado el debido proceso. Consecuentemente, esta nueva citación del 4 de octubre para la declaración o la sesión del 30 de octubre fue, según se sostiene, realizada para cumplir las observaciones del juez. Entonces, ¿esto es correcto o no es? En primer lugar, doctor García Villena, doctor Medina, es cierto que Hugo Velázquez es juez titular de Lima, juez constitucional. Guillermo Olivera Díaz también fue juez penal titular de Lima. Eso lo sabemos. Con la diferencia que a mí nadie me puede motejar como juez de García. Y con la diferencia que yo no hago contrabandos prevaricadores. Los jueces titulares sí pueden venderse, es decir, ser venales, y prevaricar, es decir, fallar contra el sentido expreso de las leyes. Y este juez constitucional, entre comillas, ha hecho este contrabando mayúsculo prevaricador. Ha dictado en la fase de ejecución de sentencia 3 nulidades, 3. Señor doctor Hugo Velázquez, ¿qué ley usted aplicó para declarar la nulidad de 3 actos procesales de la mega comisión? ¿Qué ley? Si su sentencia del 19 de septiembre, que la confirma la sentencia de vista, se refiere a los vicios de nulidad demandados en la demanda de mayo del 2013. Cuando el juez resuelve en septiembre, se está refiriendo a los vicios demandados. No puede resolver el juez en septiembre lo que va a suceder en octubre. Doctor Medina, la citación fue el 4 de octubre del año 2013 y la sentencia de Velázquez del juez de García, lo subrayo, es del mes anterior. Los jueces no adivinan el futuro, pero este Velázquez sí. Y como si eso fuera poco, el 19 de septiembre, que es la fecha de la sentencia, está declarando la nulidad de la declaración de García, que tiene fecha 30 de octubre de 2013. Cuando sentenció el juez de García, no había declarado García, lo declara recién el mes siguiente, que una sentencia puede decir anulo también lo que tenga que declarar en el futuro hasta las calendas griegas mi cliente Alan García Pérez. Jamás. Y grave, señor doctor García Villena, cuando dice nulo los actos posteriores, y ahora dice el doctor Medina, 8 informes. ¿Y cómo lo sabía el juez? ¿Qué informes finales y que son 8? Si no le han notificado, no se han presentado al juzgado, no constan en el expediente. Medina dice que no lo conoce. No, en la mesa parte del Congreso se encuentra escamoteado, no lo conocen. ¿Y cómo el juez declara nulo lo que no lo conoce, lo que nunca lo ha visto? Esto es gravísimo, señor. Esto es contrabando prevaricador, porque resuelven en ejecución de sentencia, pero dando una resolución que es en realidad una sentencia, en donde no se puede declarar la nulidad de actos procesales en ejecución de sentencia, porque no le permite la ley del Código Procesal Constitucional. Y eso lo voy a agrandar, doctor Medina, con mucho gusto y agrado. Ya, pero la precisión que yo trataba de que usted me responda está relacionada a que justamente usted refiere que la sentencia es de septiembre, del 17 de septiembre, pero la citación es del 4 de octubre y la sesión es del 30 de octubre, a la que hace referencia esta resolución del día 27 de marzo del 2014. Entonces por eso ahí va mi pregunta.
y es lo que sostienen los miembros de la mega comisión al referir que la comisión cumplió con todos los requerimientos del juzgado de la sentencia de 17 de septiembre. Consecuentemente, la sesión, la citación del 4 y la sesión del 30 tienen validez y estiman y consideran de que no se ha debido anular. ¿Qué dice usted respecto a esto, doctor Medina? A ver, vamos a hacer un poco de didáctica, doctor Olivera. Vamos a informar. Olivera Díaz, Olivera Díaz. para no A ver. confundirme con Olivera Vega. Vamos a ver. Vamos a ir un poco a la secuencia. En efecto, la sentencia que dicta el juez Velázquez es del 19 de septiembre del 2013. Nosotros, como abogados, presentamos, inmediatamente se nos notificó, presentamos un recurso que de repente el doctor Olivera Díaz no conoce. ¿De apelación? Se llama... Sí. No, todavía, señor, espéreme, por favor, no se emocione. El recurso se llama solicitud de actuación inmediata de sentencia sobre la base del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, además con el soporte jurisprudencial la sentencia 607 del año 2009, caso John Lojas, donde el Tribunal Constitucional establece con claridad que en derechos fundamentales, cuando las demandas son estimadas, la parte demandante puede pedir que inmediatamente se ejecute sin perjuicio de que los recursos de apelación se puedan formular por las partes que crean conveniente. Entonces, presentamos esa solicitud, se armó un cuadernillo y acto posterior formulamos una apelación en un extremo de la sentencia y la sentencia se fue a la sala superior y el cuadernillo de actuación quedó allí y el juez Velázquez, acogiendo nuestro pedido, creo que fue 22, 23 de septiembre, dice, señores, dicta una resolución el 3 de octubre y dice, fundada la solicitud de actuación inmediata, en consecuencia ordeno que el señor Tejada, si desea volver a citar al señor García, que lo cite, pero que cumpla con informarle de manera detallada y precisa y puntual que, dos cosas, los cargos de los presuntos ilícitos penales que pudiera haber cometido durante su gobierno, así como también los actos que considera infracción constitucional. Es allí que, cuya carta tengo acá en la mano, le cursa esta carta, el 4 de octubre, cuando nosotros recibimos este documento, lo cotejamos con la carta anterior que ya había sido declarada nula en la sentencia, era lo mismo y lo único que aumentaba, los oyentes obviamente no van a ver, una relación de normas, una relación de casos, un cargo, un acta y nada más. Entonces, permítame, la carta continuaba con todas las falencias. ¿Qué cosa es? Que no se habían precisado de manera concreta los cargos ni las infracciones. Entonces, es allí que nosotros inmediatamente le llevamos este documento al juez con fecha 14 de octubre y 18. Decimos, señor juez, no cumple y por lo tanto pídale que corrija la carta y que cumpla lo que usted ordenó porque no ha precisado los detalles. Ok. El juez Velázquez, el día 22 de octubre, apúntelo, 22 de octubre del 2013, emite una resolución número 4, donde, analizando esta carta y analizando nuestro pedido, declara fundado y en consecuencia dice, la carta del 4 de octubre para la sesión del 30 no cumple lo que yo he ordenado. En consecuencia, lo requiero bajo apercibimiento de aplicarle los apremios previstos en el artículo 22 y 59 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué? Lo que ha venido posterior es consecuencia de lo que ya el juez había revisado, que la nueva citación no cumplía. Doctor Medina, entonces acá cabe una pregunta. Si como usted dice es correcto, la pregunta es ¿por qué el señor presidente concurrió a la sesión del 30 de octubre? Cierto, y le voy a responder y aprovecho, para que no se hable también de actos, no se puede interpretar como actos de convalidación. Ocurrimos
con dos cosas. No hay que olvidar que este es un caso mediático donde Tejada y compañía se dedican, incluso salieron los titulares, García de grado fuerza puede ser combinado a concurrir al Congreso. Cierto, tiene facultades la comisión, ok. Entonces, para que no se, y los periódicos salía que García iba a ir esposado, etcétera, 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 entonces se compareció y se dejó 10 minutos antes de la audiencia programada para las 9 de la mañana, me parece, se dejó por mesa de partes un escrito dejando constancia que se comparecía, pero se dejaba sentada la posición, a pesar que Tejada no había cumplido con lo que el juez había ordenado, los requerimientos. Además, cuando le ceden la palabra al señor García en el acta, en la propia sesión, tenemos la grabación y nos han hecho llegar el acta completa, se deja constancia y se dice: señor presidente, vengo a esta sesión porque soy respetuoso de la majestad del Congreso y respetuoso de todas las comisiones y estoy ya no a someterme a cualquier investigación. Pero dejo constancia que usted no ha cumplido un mandato judicial de citarme de manera detallándome los cargos, tanto de los presuntos delitos que dice haber cometido, como también de las infracciones. Pero a pesar de eso, estoy acá y voy a responder sus preguntas. Ya, pero también como consecuencia de lo que usted ha referido, se dice, y lo he explicado detalladamente, se dice de que la defensa del presidente Alan García interpuso una nueva acción de amparo justamente por estas deficiencias que nuevamente había incurrido la mega comisión, pero que la interpuso ante a un nuevo juzgado constitucional. Entonces la pregunta es, ¿esto ha ocurrido? Tanto más hay trascendidos de que esta acción de amparo fue declarada improcedente, pero que sin embargo me parece haber escuchado a usted, doctor Medina, en unas declaraciones vertidas hace poco en un medio de información, específicamente me parece Canal 5, que usted refirió que de esta acción de amparo interpuesta se había desistido la defensa de Alan García. ¿Esto es correcto o no? No, nosotros hemos presentado una sola demanda y tenemos una sola decisión judicial. No nos hemos desistido en ningún momento de nada porque no hemos presentado ninguna otra demanda. Y quiero precisar, en todo caso, para también ya que hacerle presente al doctor Olivera Díaz, dos cosas. Que el juez Velázquez no es que adivine el futuro. Usted, doctor, no me va a dejar mentir que el derecho constitucional y el Código Procesal Constitucional fundamentalmente establece, y la doctrina sobre la materia establecen la figura de los actos homogéneos. ¿Qué significan los actos homogéneos? Que con la propia sentencia constitucional se puede declarar conductas similares que pueda venir ejerciendo el demandado post sentencia. De manera que acá el terreno está parejo, no hay que ponernos nerviosos. Lo que se ha hecho es estrictamente un trabajo técnico, jurídico, procesal constitucional, y es allí que hemos puesto finalmente en aprietos al congresista Tejada. Doctor Olivera, respecto a los comentarios vertidos por el doctor Medina. Encantado, encantado. Ojalá me dé el tiempo necesario para rebatir todo lo que No se preocupe, doctor, equivocadamente está diciendo mi colega de enfrente, doctor Medina Bárcena. En efecto, en el cuaderno de ejecución de sentencia, que no es el expediente principal del amparo, el juez de García, el 3 de octubre de 2013, acogió el pedido de actuación inmediata de la sentencia. Sí lo acogió, pero el 3 de octubre, tengo la resolución del 3 de octubre, que también la tiene mi colega. Doctor Medina, ¿qué hora se notificó el 3 de octubre a la mega comisión, por favor? ¿Qué? ¿Hay notificador en la tarde, en la noche para la mega comisión? ¡No! ¿Por qué pasaba? Que el 4 de octubre es la nueva citación para declarar a García. Mientras la resolución del juez cumpla, la citación nueva es del 4 de octubre. Por lo tanto, la mega comisión todavía no había sido notificado con esta solicitud de actuación inmediata.
porque lo está citando el día 4. Si esa, doctor Medina, si esa nueva citación del 4 de octubre tiene algún vicio procesal, usted ha debido recurrir a una nueva acción de amparo y no a la estratagema de que anule su juez de García algo que notificó el 3. Notifica el 3 y anula lo del 4, que no había sido notificado por la mega comisión. Y luego, señor, anula en ejecución de sentencia una nueva citación del 4 de octubre antes de que haya sido notificada la resolución del 3. Pero, señor... Doctor, perdón, vamos a hacer un pequeño corte porque regresamos, una pequeña pausa y regresamos, por favor. Un comercial y regreso. Voy borrando hasta que no se borre. Un poquito para aclarar. Sí, Doctor, viene el espacio de la publicidad, Sí, entra con los doctores, sí. 5 minutos más. Sí. Y Una intervención cada uno. una intervención Y- cada uno y- y ya los despide ya, Ya. porque entra el doctor José Luis. Ya, ¿Ya? perfecto. A ver, el tiempo de radio es... Solamente quería precisar, doctor Olivar, para que en todo caso lo tenga bien claro. No, está bien. Todavía no, Todavía todavía no. no. Lo siguiente, ¿no? Todavía no, doctor. Efectivamente, la citación es 3 de octubre. No, la resolución es 3 de octubre, la resolución del ¿Y juez la es 3 de citación es octubre. cuándo? Sí, pero espérese, por favor. 3 de octubre y se notificó el mismo día. Escuchen, se notificó el mismo día. La citación que nos hace Tejada nos hace a las 6 de la tarde. Casi a las 7 de la noche llega la citación. O sea, ellos sabían. Es más, nunca lo han alegado eso en el proceso ni el procurador. O sea, no han dicho, señor, yo he notificado sin que usted me diga. No. Es por ahí no está la cosa. No Lo que está. aleguen no interesa. Yo No, tengo no, el Una cosa mandar es su los correo. documentos. La citación es el 4 y la resolución es Pero el 3. justamente, 3, la resolución del 3, Consuelo. No consta en el proceso que fue notificado el 3. no ha visto usted. Grabando. Regresamos con la hora del abogado. Bueno, Sigo, por favor. sí, y va a ser la última ronda porque tenemos a otro invitado siempre haciendo las precisiones, agradeciendo la presencia de ustedes, y lo único que queremos es que la audiencia tenga las dos versiones, y creo yo que la opinión pública, escuchando al abogado del doctor Alan García y al doctor Olivera Díaz, que es un crítico respecto a estas actuaciones, es que los radioescuchas tengan una opinión respecto al tema. Seguía, por favor. Sí, Sí, seguía. siga, doctor. En efecto, el doctor Medina Bárcena ha subrayado este tema de que se le notificó el cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de ley, dicen algunos. El apercibimiento, doctor Medina, es de los apremios que aparecen en el artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. ¿Los ha leído, por favor, esos dos artículos, doctor Medina? Yo voy a suponer, parece que no. ¿Sabe cuáles son los apercibimientos para cumplir una sentencia de un proceso constitucional? 1. Multa fija. 2. Multa acumulativa. 3. Destitución del que incumple una sentencia del juez. 4. Proceso administrativo, si es que ha incumplido. 5. Me quejo yo, juez, ante su superior, es decir, ante el pleno del Congreso. 6. Si el superior no me hace caso, le abro proceso a ese juez. 7. Lo sanciono al superior y a esa mega comisión que ha incumplido mi sentencia. Lo sanciono. No hay ningún apercibimiento de declarar 3 nuevas nulidades, doctor. Eso no existe en ninguna ley. Eso se llama contrabando. No hizo efectivo los apercibimientos de ley, sino los apercibimientos que estuvo en su cabeza, a petición de García y a petición suya. Porque usted es el que pide el 27 de enero del año 2014 3 nulidades, como si se tratara de una nueva acción de amparo. Si no hay apercibimiento de nulidad, el juez es incompetente, aunque se llame constitucional, para declarar en un proceso, en una fase de ejecución de sentencia, 3 nuevas nulidades en donde comienza a apreciar la citación del 4 de octubre. Dice, no le han puesto el término investigado ni de testigo. Señor, una cosa es el término y otra cosa es el concepto o la definición que se dé a un término. Aquí tengo la citación, dice, en el desarrollo de la investigación se han encontrado indicios de irregularidades cometidas por García. Lo que la comisión, la mega comisión, considera necesario, esto es la carta citación que se anula, invitarlo. No le dice testigo, no le dice... Claro, ahí la omisión. No, por favor, no, por favor, no, doctor García, no hay omisión. Con el fin
de que aclare su participación. Señor, en materia penal, no sé si el doctor es penalista, ¿sabe quiénes son los partícipes en el delito? Cuando a mí me dicen que aclare mi participación, no me están citando como testigo, me están citando como imputado, porque solo los imputados tienen un grado de participación en el delito propio o en el delito ajeno. Por lo tanto, esta citación es válida, no obstante, no habían recibido la resolución del 3 debidamente notificada. Además, doctor, se queja de que no le han señalado la conducta ilícita atribuida. ¿Qué es, señor, actos de corrupción? ¿Qué es actos de corrupción? Es el mismo término que emplea el Código Penal, delitos de corrupción de funcionarios. Y los actos de corrupción que le está diciendo aquí la citación se refiere a los delitos, pues, a las conductas, que son graves irregularidades, indicios de graves irregularidades en actos de corrupción. Y luego, doctor Medina, esta citación, anulada por el juez de García, dice que usted, Alan García y otros más integran una red de corrupción. Y luego le habla también que se integra una asociación ilícita para delinquir. Esos son suficientes nombres de las conductas ilícitas atribuidas y por supuesto de los hechos, porque le está diciendo, usted ha conmutado penas, aquí le dice, a fulano de tal, a Cusillat. Usted ha conmutado penas a narcotraficantes. Usted le ha otorgado un indulto humanitario al general Diandera Sotone. Usted le ha generado un indulto humanitario a Julio Espinosa Jiménez. ¿Qué más hechos quiere a García? Suficiente es la citación válida. Un juez constitucional no lo puede anular salvo prevaricando en ejecución de sentencia. Si quiere anular esta citación y si quiere anular la declaración, él debió, García, plantear una nueva acción de amparo y el juez concernido debería dictar una sentencia en donde declara la nulidad de esa nueva citación y no un juez impostor en ejecución de sentencia dictando una nueva sentencia sin demanda, sin proceso de amparo y solo por favorecer a su cliente García. Doctor, muchas gracias. Doctor, para terminar, Sí, sus últimas muy palabras, brevemente definitivamente voy a rechazar todas las expresiones que ha vertido el señor Olivera Díaz, Abogado. de abogado. Nada, simplemente decir pues que no es correcto. Y sí, es su parecer que dice nueva demanda. Si el señor abogado Olivera Díaz considera que la actuación del juez Velázquez es irregular, el pedido de los abogados es irregular y todo lo actuado es irregular, tiene las puertas abiertas a las instancias correspondientes para cuestionar y las autoridades investigarán y si ha encontrado alguna deficiencia, sancionarán, aplicarán las sanciones. Nosotros no voy a demorarme más en eso. Solamente quiero precisar dos cosas. Parece que el doctor desconoce cómo el debido proceso ha venido evolucionando últimamente sobre la base de la doctrina que viene tanto del Tribunal Constitucional del Perú como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Solamente quiero, para referirme a un caso Tineo Cabrera, para estar en el Perú, establece unos criterios maravillosos que se tienen que respetar el derecho al debido proceso, incluso en sede parlamentaria. Esta misma posición ha sido reafirmada por la sentencia Barreto Leiva versus Ecuador, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, reafirmando el artículo 8, inciso B de la Convención, establece que cualquier persona que va a ser citada para ser investigado tiene que ser previamente informado de manera detallada de todos los cargos o imputaciones. Nuestra demanda ciertamente se basa en todos estos criterios, en todo este soporte jurisprudencial, tanto nacional como extranjero, y además a la luz de la evolución que ha venido últimamente cambiando positivamente los derechos fundamentales y el debido proceso. Entonces, lo que ahorita queda es que, y esas ejecuciones que se referían a los coercitivos, es correcto, son las multas, la destitución, y le faltó decir, es penalista, y le faltó decir que incluso es posible, al que no cumple una sentencia constitucional, denunciarlo penalmente por desacato a la autoridad judicial. Pero no anular otros actos. De manera que no me quiero referir en eso.
Ahora más bien yo exhorto a través de este medio al señor congresista Otárola que cumpla con ejecutar la sentencia si no quiere convertirse en el Diosdado Cabello de la Asamblea General de Ecuador. De modo que el suelo está parejo, tranquilo, tomar un poco de valeriana, que la cosa ya ha concluido finalmente a favor del presidente García. Muchas gracias. Doctor Medina, la infracción o violación del debido proceso no se declara en ejecución de sentencia, jamás. Doctor, Es su parecer. Ya, yo nuevamente agradecemos su participación. La intención de la obra del abogado es confrontar dos opiniones y muy agradecido, doctor.